Hermoso pueblo del Señor, que Dios les bendiga a todos y dando gracias al Señor por permitirnos una vez más venir ante su divina presencia y poder meditar en su palabra. Gracias al Señor que me permite poder saludarlos a todos y verdad que es un pueblo de ricas bendiciones, un pueblo de paz que puede disfrutar la presencia del Señor. Y también saludando a nuestros amigos, Dios les bendiga y esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Doy gracias al Señor, que es un honor para nosotros meditar en la palabra. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Quiero decirle que, Iglesia del Señor, que si nosotros hasta este momento estamos perseverando es porque Dios ha sido bueno y nos ha dado la fuerza, nos ha dado la fortaleza, ha proveído todos los medios para que usted y yo nos mantengamos firmes, con gozo en su presencia, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, en buen tiempo para meditar en su bendita palabra y espero pues que Dios hable a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, sean todos bendecidos por su divina presencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Abra su Biblia, amado hermano, hermana, en Cristo Jesús, estimado amigo. Capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer un versículo. Viera qué importante este versículo que tiene mucha edificación para nuestra vida. Versículo 26. Capítulo 6 de Mateo, versículo 26. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, quiero dar gracias por la oportunidad que nos concedes una vez más de venir ante tu divina presencia y tener el honor, el privilegio de meditar en tu bendita palabra. Levantamos nuestra oración pidiendo que a través de esta palabra y a través del Espíritu Santo puedas bendecirnos, puedas instruir a cada uno de nosotros. Gracias por recibir el consejo divino. Necesitamos, Señor, que siempre hables a nuestra vida. Habla a cada alma, a cada vida, Señor, que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, que sea bendecida. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, conociendo que tú eres Dios de amor, de misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Gracias al Señor que siempre en su bondad, en su amor y en su misericordia nos concede meditar en esta palabra hermosa y confiando pues que Dios hable a cada uno de nosotros. Dios es bueno, Dios es grande, rico en su misericordia, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Oiga, esta porción que hemos leído es unas palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos y que el Señor pues deje una enseñanza preciosa en nosotros. El punto de este mensaje, de esta palabra, es que Dios, el Señor, es nuestro proveedor. Que Dios, nuestro Señor, es nuestro proveedor. Nada nos faltará. Eso así dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosas palabras del salmista dando esta palabra. Y él lo decía por una experiencia que él había tenido con su Dios, con su Señor. Él sabía que nadie le había faltado y que nada le iba a faltar. Ese sentir que puede estar en nosotros, porque usted sabe que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos que de sorpresa han tomado al mundo entero,
pero nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, recordemos que siempre nuestra confianza está en Cristo Jesús, que es el Dios, que es el Señor, el que ha tenido cuidado de nosotros y que siempre tendrá la guianza y la bendición vendrá de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Bien, hermanitos, hermosas palabras que el Señor dice a sus discípulos, y yo creo que también para nuestra vida que sea de bendición, que sea de edificación. Nuestra confianza debe de estar siempre en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Para meditar en esta palabra queremos que poner un punto muy importante para nosotros y pensar que Jesús es el soberano, que es el Dios eterno, el Dios de gloria. Ahora, vea, como Él es el soberano, como Él es el Dios de nosotros, Él hace las cosas como a Él le placen. Como Él es el Dios, Él es el soberano y Él tiene toda autoridad, toda potestad, Él hace las cosas como a Él le placen. Fíjese que no hay una regla general para decir cómo va a venir la bendición para nosotros. No hay una regla general. Por eso le digo que tengamos esto en nuestro corazón, que Él es el soberano. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea que Él tiene toda la autoridad y Él puede bendecir a los suyos como a Él le placen. Nada a los siervos de Dios, a su pueblo, a su iglesia, nada nos faltará. Nada nos faltará. Eso es lo que hemos visto acá en esta porción que hemos leído. Dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? Aquí nos está dando a entender que quien suple todo las cosas es Dios. Por eso dice que Él sustenta el universo con su palabra, con su palabra. Ahora, si Él sustenta el universo, si Él sustenta las aves, dijo Jesús, cuánto más nosotros que somos su pueblo, que somos sus hijos. Ahora, de una u otra forma, Dios bendice a los suyos. Por eso le decía que no hay una regla que diga esta es la forma como Dios bendice, porque vamos a ver solamente dos ejemplos de dos hombres que fueron bendecidos de una manera tan especial, y en este caso vamos a ver de un hombre que en el Antiguo Testamento que fue un gran vaso, un instrumento que Dios usó y cómo pudo bendecir a los suyos a través de este hombre. Recordemos un hombre llamado José. Vamos a ver, un hombre llamado José. Este hombre, un siervo de Dios que a pesar de tanta envidia de los mismos hermanos, de tanta persecución, cosas que a él se le privaron, pero sin embargo él fue fiel a Dios, a su Señor. Él tenía la confianza, la seguridad que estando con su Dios nada le iba a faltar. Podían hacerle cualquier cosa, pero había llegado a un conocimiento que su vida solamente dependía de la presencia y de la guianza de su Dios, y que era Dios el Señor que iba a guardar, que iba a proveer y que le iba a dar la bendición siempre. Por eso es que quiero hacer un énfasis en la vida de José. ¿Se recuerda usted que José es uno de los hijos de Jacob y que sus hermanos tan envidiosos porque José les hablaba a ellos, ¿no? Le hablaba a la familia la revelación? Él ya tenía un señalamiento, tenía un llamamiento especial, ¿no? Ya era un hombre que Dios lo había llamado para que fuera algo especial ante su presencia, y como
sabemos que todo está al conocimiento de nuestro Dios. Dios sabía qué es lo que estaba haciendo con José. Vamos a ver, vea cómo fluye la bendición sobre el pueblo de Israel. Recuerde usted que el faraón tiene un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y entonces él, en ese sueño, él despierta un poco confundido y quizás no había paz en su corazón y le trajo una preocupación, y ahí que manda a llamar a todos los adivinos, a los magos que él tenía a su servicio, y nadie le podía resolver ese enigma hasta que vino José a su presencia y él le dio la interpretación de ese sueño y le explicó que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia y que las 7 vacas flacas eran 7 años de escasez. Y según el sueño, pues las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Oiga, qué interesante ese sueño, pero es bien, por eso le decía, ¿no?, que como Dios, la forma como va a bendecir, cómo comienza este episodio, ¿no?, o esta historia hermosa de un sueño de un rey, de un hombre que no estaba bajo la cobertura de nuestro Dios, de nuestro Señor, o sea, del Dios de Israel. Sin embargo, pues como le digo, Dios de una u otra forma bendice a los suyos. Como Él es el soberano, como Él es el Dios de gloria, Él sabe usar todos los medios, todos los elementos, Él los puede usar para bendecir a sus hijos. Entonces, en esta oportunidad, José viene a su presencia ahí al faraón y le da la interpretación del sueño y él les pone el plan de trabajo, y le dice que tiene que, bueno, le muestra todo y le dice que lo que hay que hacer para poder superar ese problema que viene. Y al explicarle el faraón, pues dice, bueno, no tenemos otro hombre que nos pueda ayudar, sino que tú nos ayudarás. Y fíjese, y aquí es donde yo quiero que usted piense, que pensemos nosotros. A veces a mí me hacen preguntas, ¿no? Y me dicen, hermano, ¿y eso de que uno pueda almacenar? Porque siempre hay esa idea, ese pensamiento, ¿no?, de que dicen uno, hermano, mire, vienen tiempos peligrosos, tiempos de escasez y tenemos que venir almacenando alimentos y, mire, se llenan de tantas cosas, de cereales y que tienen bastante, tienen la oportunidad de almacenar, y eso es lo que yo quiero que nosotros pensemos. Muchos de nosotros, hermanos, somos bendecidos. Dios provee un buen trabajo, Dios provee una buena familia, una comunión hermosa, un ayudar mutuo en un hogar. Entonces usted llega a tener una vida económica bastante sostenible, bastante firme, y tiene la oportunidad de comprar alimentos y cereales y tantas cosas y almacenarlas. Pues supóngase que usted tiene la comodidad de poder decir, bueno, voy a almacenar digan, voy a poner el ejemplo, para 3 años. Para 3 años. Usted compró cereales y para 3 años. Porque usted lo hizo, porque usted ha sido bendecido. Entonces, usted tiene un hogar bien fortalecido, le da gracias al Señor,
usted reconoce que su situación económica es bien sostenible es porque Dios le ha bendecido. Usted es un creyente y tiene la gran bendición de almacenar, así como el caso de José. José, bueno, él preparó graneros y cuando vinieron los momentos difíciles, él había almacenado y pudo superar el problema allá en Egipto. Pero recordemos una cosa, que José era un siervo de Dios. Era un siervo de Dios. Toda la sabiduría era porque Dios se le había dado, le dio el conocimiento a tal grado que el mismo Dios lo pone allí en ese lugar como primer ministro, vamos a decir así, como primer ministro allá en Egipto. O sea, de que era, no olvide una cosa, que José, siervo de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y él pudo almacenar, y quizás pueden haber muchos hermanos en esta época que tienen la capacidad de poder almacenar, que tienen una situación económica que pueden hacerlo. Yo creo que no es malo, no es malo, porque si lo único es que las riquezas que no nos aparten de la voluntad de Dios, del llamamiento que tenemos. Si usted tiene una posición económica buena y tiene un buen trabajo, buenos ingresos, démosle gracias al Señor y reconocer que lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Entonces fíjese que vea, pues aquí es la bendición, porque llega el momento del hambre en esa región y los hermanos de él, aquí viene la bendición, y los hermanos de él, Jacob, el padre, los manda para Egipto porque en Egipto había abundancia. Entonces, cuando a los hermanos de José les hace falta el alimento, ellos van a Egipto y se encuentran allá a José. Usted conoce la historia, que José no se revela de un solo, no se da a conocer de un solo, no, que es un proceso, pero él dice unas palabras tan buenas que quiero que nosotros meditemos en eso, porque José dijo, Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Fíjese que aquí es, o sea que aquí es que Dios le permitió a José programar, levantar graneros, pero en el fondo era también, por medio de él, bendecir a sus hermanos, a su familia. O sea, que quiero que, porque hemos leído, dice, no es la vida más, no dice, no valéis vosotros mucho más que ellas, porque hablando el Señor acerca de las aves, que dice que las aves, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Es opuesto a José. Y como digo, oye hermanos, pues, que tienen esa capacidad, ¿no? de prepararse. Ahora, así como el caso de José, ¿no? Pero en el momento difícil, sus hermanos necesitaron. Ahí estaba José, que era un instrumento que Dios estaba usando para bendecir a los hermanos. Lo mismo, ahora le vamos a poner el otro ejemplo muy opuesto a José, el caso de Elías. ¿Se acuerda usted de Elías? Elías Tisbita, siervo de Dios, profeta de Dios. Dice en el capítulo 17 del libro de Primero de Reyes, ahí se habla, dice que Elías está bajo la presencia de Dios, bajo la presencia de Dios. Y según Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que por 3 años y medio no llovió. Fíjese bien, Elías. Ahora, Elías
Él sabía que la oración que él hacía a su Dios no iba a llover por 3 años y medio. Y entonces, al no llover, iba a venir una escasez, una hambre en esa región. Ahora la pregunta, ¿se había preparado Elías? No. Eso es lo hermoso. Por eso les decía que no hay una forma o una norma o reglas cómo Dios va a bendecir a los suyos. José no, José se preparó y vino la bendición sobre sus hermanos. Elías no se preparó y Elías sabía que al levantar la oración, que no lloviera por 3 años y medio, entonces, de hecho, naturalmente que iba a haber una escasez de alimentos. Y entonces ahí vemos que Elías no se preparó y que él sabía que por 3 años y medio no iba a llover. Entonces aquí viene ahora, y eso es que ellos, pero ellos dependían de Dios, dependían de Dios, porque dice en el capítulo 17, versículo 1, dice, dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que el Dios de Elías y el Dios de José es el Dios de nosotros. Si estamos en su presencia, a nosotros no nos faltará, porque Dios proveerá. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Lo que único sabemos que a nosotros no nos va a faltar el alimento, porque es lo que el Señor le dijo aquí en su bendita palabra. Valemos nosotros más que las aves, aunque las aves no siembran, no ciegan, ni prepararon graneros. Dice, pero ¿cuánto más vosotros valéis más? Nosotros valemos más. Por eso que démosle gracias al Señor, que de una u otra forma el Señor va a proveer en su hogar. A usted no le va a faltar el alimento, el pan, no le va a faltar el techo, no nos va a faltar, porque ese Dios que tenemos es el Dios de Elías, el Dios de José, es el Dios de nosotros. Demos gracias al Señor, confiemos, hermanos, en su bendita palabra, que a usted y a mí no nos faltará el pan, porque Dios es el que nos sostiene. Por eso dijo el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada le va a faltar. Jehová nuestro Dios es el que nos sustenta, es el que nos sostiene, es el que provee, porque usted ve en la vida de José, allá Jacob con sus hermanos ya estaban escasos de alimento. No tenían alimento. Sin embargo, Dios a través de José, que se programó, que planificó y levantó graneros, entonces llega el momento crítico para los hermanos de José, ahí viene la bendición. Ahora yo quiero que piense una cosa. Quiero que piense una cosa. Porque si Dios a usted lo ha bendecido y usted tiene graneros y tiene alimento almacenado, pero posiblemente está el otro hermano como Elías, que Elías no se preparó. Porque hermana, yo creo que siempre hay un pueblo que no tiene la capacidad, no tiene los ingresos y que tal vez tienen por ahí su gallinita, el huevo que pone a la gallina se lo van comiendo, ponen el huevo a la gallina se lo van comiendo, no pueden ahorrar, no pueden almacenar, no es como usted. Si usted tiene un buen ingreso, usted compra cereales, dice, bueno, va a venir una hambruna y esto se está poniendo peor, entonces usted se planifica como José. Pero en el caso como Elías no. Así le digo, hermano, hay hermanos que así son. Ahora, si usted tiene, Dios le va a hablar a usted, no a su mente. Le va a hablar a su corazón, porque si le habla a su mente, usted va a decir, ve, y yo le voy a dar a este. No, Dios le va a hablar a su corazón para darle a aquel que no tiene. Así funciona Dios.
Así funciona Dios. Porque mire, fíjese que José trajo la bendición para sus hermanos. Elías, que no se había preparado, que no almacenó nada, nada de granero, nada de programa, solamente estaba bajo la cuya presencia estoy, decía él. Entonces el Señor llama a Elías y lo mete, lo llevó allá al arroyo, y ahí dice que le había ordenado a los cuervos que le llevaran pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, los dos cuervos. Qué lindo, qué precioso, cómo Dios administra. Por eso le decía que no hay una regla, no hay una norma. ¿Cómo podemos decir que Dios así va a bendecir? Allá a través de José, con sus hermanos. En el caso de Elías, a través de unos cuervos, Dios mantuvo a Elías. Imagínense. Y mire, hermanito, hermana, y que es que Dios es especial con los suyos. Dios es especial con nosotros. Para Elías, allí no había carne congelada, hermano. Mire, carne fresca, pan fresco. Los cuervos en la mañana, yo no sé cómo hacían los cuervos. Lo único que sé es que Dios sostenía a su siervo. Yo no sé cómo Dios nos va a sostener a nosotros, pero nos va a sostener. Que cómo lo va a hacer, no sé, pero Dios es bueno. Él es mi proveedor, Él es mi Dios, el que me da el sustento, el que me guarda de todo mal, que me protege, el que me va a bendecir. Es el Dios, el Señor de mi vida, porque yo y ustedes le pertenecemos a Él, somos el pueblo de Dios. Por eso es que yo me gozo en la presencia del Señor, porque sé que nada me faltará. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Por eso que el Señor aquí le da una palabra de aliento a los discípulos. Le dice que mirad las aves, o sea que los discípulos miren las aves. Vean las aves, dice. Las aves no se preocupan por el mañana. Dice que no siembran, y en verdad no siembran, no ciegan, ni recogen en granero. Y así Dios los alimenta. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos, que valemos más que las aves? Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que a nosotros nada nos faltará. Porque vea, fíjese que en el caso de Elías, por ejemplo, Elías, que él no planificó nada, y que todo estaba bajo la gracia y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Así es Dios como provee, así es como Dios sustenta, así es como Dios le da a los suyos. En la mañana, pan y carne. En la tarde, pan y carne. Como le decía, nada de pan, nada de carne congelada, porque no es como hoy la tecnología, ¿no? No, carne fresca, hermanitos y hermanas, pan fresco, ahí van los cuervos. Ahora, este hombre fue bendecido, y mire pues, y esta es la cosa, como Dios bendice. Así como Dios bendijo a los hermanos de José, así Dios bendijo a través de Elías aquella viuda. ¿Se acuerda usted de la viuda? Que el Señor dice que he mandado a la viuda que le va a dar alimento a él, y va y se va Elías y entra y se encuentra con la viuda. Y aquella viuda, fíjese, dice, hermano, dice que a esa viuda no le faltó la harina ni el aceite. O sea, que Dios bendijo a Elías, bendijo a la viuda, y a la viuda no le faltó. Mientras estaba la escasez, la hambre en esa época, a ella no le faltó la harina ni el aceite. Así bendice a Dios. Dios bendijo a los hijos de Jacob por medio de José, de un hombre que se preparó, que planificó. Dios bendijo a la viuda a través de Elías, de un hombre que ni se preparó. Pero
Hay una cosa muy bien que quiero que aprendamos. Tanto José como Elías estaban bajo la presencia y la guianza de su Dios. Y eso es muy importante para nosotros. La bendición sobre nuestra vida, hermanos, que no nos va a faltar, no nos faltará nuestro alimento natural, nuestro alimento físico y nuestro alimento espiritual si estamos bajo la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Si nosotros estamos bajo la guianza de nuestro Dios, sometidos a su bendita palabra, nada nos faltará. Porque oiga, dice que todo lo sostiene por el poder de su palabra. Todo lo sostiene por el poder de su palabra. Entonces, Dios en su misericordia, en su bondad y en su gracia nos sostendrá a nosotros y a nosotros nada nos faltará. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. O sea que antes que nosotros vamos a pasar por una necesidad, ya Dios lo conoce. Por eso es que tenemos que confiar en la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y estar seguro, hermano, hermana, pueblo de Dios, que como pueblo a nosotros no nos faltará el sustento. El pan de todos los días Dios lo proveerá. Dios usará medios. Dios usará medios. Dios usará vasos. Hermano, hermana, Dios para bendecir a los suyos, como todo está en su presencia, bajo su dominio, bajo su autoridad, confiemos que la bendición será sobre nosotros. Pueblo de Dios, no nos faltará nada. Y eso es una bendición para nosotros, porque aunque se oiga que vienen momentos difíciles, tiempos difíciles, siempre nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, que es el proveedor. Se recuerda usted, el pueblo de Israel, en Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 5, dice que, hablando allá sobre el pueblo de Israel, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Vuestro calzado no se ha envejecido sobre vuestros pies. O sea que al pueblo de Israel nada le faltó. Siempre Dios proveyó en el desierto. Y ese es el Dios de nosotros. A nosotros nada nos faltará porque Dios va a suplir toda necesidad de nuestra vida. Siempre recordando, y eso quiere que quede bien claro para nosotros, una vida de bendición es una vida de obediencia. Una vida de bendición es una vida de obediencia. Obedientes a nuestro Dios, a nuestro Señor, en cuya presencia estamos y nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Iglesia del Señor, pueblo de Dios, nada nos faltará. Porque mi confianza, mi seguridad está en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Dice en su palabra que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese Cristo Jesús, ese Dios glorioso que multiplicó los peces y los panes y le dio alimento a más de 5,000 personas, es el Dios de mi vida, es el Dios de su vida y por lo tanto tengo la confianza y la seguridad que nada me faltará, porque estamos bajo la cobertura, bajo la guianza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Pueblo de Dios, firmes en Cristo Jesús, confiemos que el Dios proveedor no nos fallará. Siempre va a venir a nuestra vida a solucionar
nuestras necesidades, aunque Él ya conoce, aunque Él ya conoce nuestras necesidades. Por eso es que tenemos que tener, saber descansar en las manos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Quiero decirle algo, bendito a nuestro Dios. Yo reconozco, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha proveído. Usted tiene una familia hermosa, dele gracias al Señor. Tiene un buen trabajo en este momento, dele gracias al Señor. Cualquier cosa que le haya pasado, quizás en estos tiempos ha perdido su trabajo, pero no ha perdido la comunión con su Dios. Quizás perdió usted algún familiar y ha sentido el dolor, siente ese vacío dentro de su hogar. Pero oiga, que no perdamos la comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor, porque Él suplirá todas nuestras necesidades. Él las va a solucionar. El único que puede darnos a nosotros gozo, paz y firmeza es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Yo le invito, hermano y hermana, sigamos adelante. Así como José, que tuvo la oportunidad, yo creo que usted tiene la oportunidad también de programarse, planificar. No está mal, pero también acuérdese que como Elías, también muchos de nosotros que ya no estamos en esa capacidad, no, estamos dependiendo solamente de la gracia y de la bondad de Dios. Y podemos decir que nada nos faltará, porque Dios es el proveedor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Yo me gozo, hermano, en la presencia del Señor, y me gozo también poder meditar en su bendita palabra y pedirle al Dios de gloria que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza para mantenernos firmes y que podamos perseverar. Yo siempre he dicho que si hasta este momento estamos firmes, estamos perseverando, es porque la gracia y la bondad de Dios es suficiente para nuestra vida. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. No se olvide, Cristo viene pronto y viene por su amada iglesia. Viene a levantar una iglesia que siempre va de bendición y bendición. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Ha sido un honor, un buen tiempo de poder meditar en la palabra del Señor, confiando pues que a nosotros nada nos faltará y que Dios usará todos los medios para que su pueblo tenga la bendición. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Doy gracias al Señor y firmes en Cristo Jesús. Estimado amigo, usted ha escuchado este mensaje, esta palabra. Puede venir a los pies de Cristo, reconocerle como el único Dios, el único Señor en su vida, recibirlo para perdón de sus pecados y arrepentirse de una vida que se tiene separado, independiente de Dios. Es un buen momento de reflexionar, de reflexionar que el único intermedio entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro medio. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Así es que Dios que nos siga ayudando y bendiciones a todos en Cristo, nuestro Salvador. Bendito sea Jesús. Dios les bendiga a todos y a esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y encontrarnos con Él en las nubes para estar por toda la eternidad con ese Dios que nos ama tanto. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Aleluya.